Un dormitorio en las afueras de Washington, D.C. Las 8 de la mañana de un viernes de febrero. Fuera, el frío seco de Virginia. Dentro, 2 cuerpos y una historia que alguien construyó con meses de anticipación. Mensaje por mensaje y coartada por coartada. Esto no empezó con un cuchillo ni con un arma. Empezó con una contraseña, un perfil falso y una promesa de deseo que nunca existió. Empezó con un hombre que decidió que la manera más eficiente de terminar un matrimonio no era firmar unos papeles, sino diseñar una escena de crimen tan minuciosa que pareciera obra de un desconocido. Este es el caso de Christine Banfield y Joseph Ryan. Y como vamos a ver, la pregunta más inquietante no es quién apretó el gatillo, ni siquiera quién sostuvo el cuchillo, sino cuánto tiempo puede convivir alguien día tras día, durmiendo en la misma cama, compartiendo el mismo desayuno con su hija, con la idea de borrar a esa persona que tiene al lado. Quédate hasta el final, porque en este episodio no solo vamos a reconstruir minuto a minuto lo que pasó en casa de Herndon, Virginia. Vamos a mirar, con herramientas de la psicología de apego, del trauma y de los sistemas familiares, qué tipo de arquitectura interna necesita una persona para pasar de ya no te amo a voy a fabricar tu asesinato usando tu propio nombre. Antes de entrar de lleno en la reconstrucción, una aclaración necesaria, porque en este caso que involucra prácticas sexuales privadas, merece tratarse con el mismo rigor con el que tratamos cualquier otro caso. Por lo tanto, nada de lo que vas a escuchar los próximos minutos condena ni insinúa que deba condenarse. La existencia de comunidades de fetiche o de prácticas de juego erótico consensuado entre adultos. Este universo, cuando se sostiene sobre acuerdos explícitos, límites claros y comunicación constante, es tan legítimo como cualquier otra intimidad humana. Lo que este caso expone no es la peligrosidad de esas comunidades, pues es la facilidad con la que alguien puede infiltrarse en cualquier espacio de confianza, sea en una aplicación de citas, en una red de fetiches o simplemente el buzón de mensajes de un desconocido, y convertir la buena fe ajena en un arma. Bienvenidos a la mente del abismo. Herndon, Virginia. Una casa de 2 pisos, un jardín cuidado, una niña de 4 años que aprende a montar en bicicleta en la entrada. Ahí vivían Brendan Banfield, agente especial de investigaciones del IRS, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, y Christy Banfield, enfermera de cuidados intensivos pediátricos. Casi 11 años de matrimonio, una hija en común. Desde fuera, la fotografía perfecta. La de la estabilidad de la clase media estadounidense. Él con la placa federal y una carrera dentro de las fuerzas del orden, ella salvando niños en el turno de la noche. Christy trabajaba en la unidad donde los pacientes son bebés y adolescentes al borde de la muerte. Es un trabajo que exige una regulación emocional feroz, sostener la calma mientras el cuerpo de un niño se apaga o se recupera, turno tras turno, noche tras noche. Las personas que eligen ese oficio suelen desarrollar una capacidad extraordinaria para contener el caos ajeno, para funcionar con precisión mientras todo alrededor se derrumba. En cierto modo, un entrenamiento involuntario en disociación funcional. Aprender a estar presente y ausente al mismo tiempo. Lo suficientemente presente para actuar y lo suficientemente ausente para no quebrarse. Lo que Cristina no pudo prever es que el caos más letal de su vida no estaba en la sala de la terapia intensiva, pero estaba en su propia casa. Macerándose durante meses bajo la rutina compartida del desayuno, la escuela y las cuentas por pagar. En octubre del 2021, la pareja contrató a una au pair brasileña, Juliana Pérez Valgases, para el cuidado de la hija de ambos.
Juliana llegó a un país nuevo, con un idioma que no era el suyo, dependiendo económicamente y migratoriamente de la familia que la había contratado. Se integró a la rutina doméstica, la escuela, las comidas, las tardes en el parque, los cumpleaños, una presencia constante, casi invisible, hasta que dejó de serlo. Y aquí vale la pena detenerse, por un instante al menos, en esa asimetría de poder. Porque va a ser relevante mucho más adelante. Una au pair vive dentro de la casa de la familia que la emplea. Su visa, su alojamiento, su rutina diaria y buena parte de su red social dependen de la misma familia. Es una relación que incluso en su versión más sana ya conoce un desequilibrio estructural, porque quien emplea tiene el poder de decidir quién se queda y quién se va. Cuando ese desequilibrio se cruza con la atracción romántica y con la figura de autoridad que representaba Brendan como agente federal, el terreno se vuelve fértil para dinámicas de dependencia que resultan muy difíciles de nombrar desde dentro mientras se está viviendo. Del otro lado de esa ecuación estaba Christine. Compañeras de trabajo la describieron en cobertura posterior al caso como una enfermera entregada, del tipo que se queda un turno extra cuando un paciente pediátrico se complica, del tipo que memoriza los apodos de los niños que atiende. Nada en la biografía pública de Christine, ni antes del crimen ni durante la instrucción del caso, sugiere una persona negligente con su matrimonio o con su hogar. Y esto importa, porque una de las líneas de defensa que circuló extraoficialmente fue la de insinuar que ella misma había buscado ese encuentro sexual. El jurado, después de escuchar toda la evidencia, no le dio crédito a esa versión. Ya en agosto del 2022, casi un año después de la llegada de Juliana en la casa, comenzó una relación entre ella y Brendan. No fue un desliz de una noche ni un tropiezo aislado, se convirtió en todo caso, y según la evidencia presentada después en el juicio, en el eje del cual Brendan empezó a reorganizar su vida entera, mientras hacía fuera todo lo que seguía luciendo exactamente igual, tanto la casa, la rutina escolar de su hija y las fotos familiares. Aquí es donde el caso deja de ser una historia de infidelidad dolorosa, pero relativamente común, y se convierte en algo más oscuro, porque Brendan no quería el divorcio. Un divorcio, en su cálculo, era caro, era lento y sobre todo era un proceso que lo dejaría compartiendo la custodia de su hija, que probablemente perdiera buena parte de su patrimonio y de su estabilidad económica. Así que según los fiscales que llevaron este caso, Brendan expresó en distintos momentos desde otoño de 2022 su deseo de deshacerse de Christine, no divorciarse de ella. La palabra es deshacerse. Esa palabra, esa bisagra psicológica de todo lo que sigue, porque implica tratar a un ser humano, a la madre de tu hija, como un obstáculo logístico, no como alguien cual le amabas menos o la habías dejado de amar, sino como una pieza que te estorbaba en un tablero en el que hay que reorganizar con la frialdad de quien reestructura una hoja de cálculo. Y aquí conviene detenerse en algo que suele pasar inadvertido en la cobertura de estos casos. Entre la fantasía de deshacerse de alguien y la ejecución real de un asesinato hay normalmente una distancia enorme, poblada de frenos morales, de miedo a las consecuencias, de un mínimo de empatía residual hacia la víctima. En este caso, lo perturbador justamente fue la ausencia agresiva de esos frenos, porque aquí no hubo un arrebato. Aquí hubo meses de planificación conjunta sostenida entre dos personas que se retroalimentaban mutuamente, dando cada paso, la compra del arma, las prácticas del tiro, la creación del perfil normalizaba un poco más el paso siguiente, hasta que la idea, que en agosto de 2022 pudo haber sido apenas un pensamiento intrusivo, para febrero del 2023 se había convertido en un protocolo de ensayo. Lo que hace especialmente perturbador este caso no es la violencia final, sino la paciencia con la que fue montado semana tras semana durante meses. Entre finales de 2022 y principios de 2023, Brendan y Juliana empezaron a construir pieza por pieza la coartada perfecta.
El 28 de enero del 2023, Brendan compró un arma de fuego y, según la evidencia presentada por el juicio, se la entregó después a Juliana para llevársela a practicar tiro en el campo más cercano, semanas previas al crimen. Una mujer que hasta hacía poco solo había manejado, quizás, una cámara para las fotos familiares de la niña que cuidaba. Ahora, ella aprendía a sostener un arma con firmeza, con la firmeza suficiente, además, para matar a una desconocida. Y en paralelo, se gestó la pieza central del plan, el perfil falso en FetLife, una red social orientada a comunidades fetiches y prácticas sexuales alternativas. Prosecutores alegaron que Brendan creó ese perfil haciéndose pasar por su propia esposa, Christine. Un perfil con fotos de ella, con un tono de voz que imitaba el suyo, diseñado para atraer a un hombre dispuesto a un encuentro sexual que simularía una agresión física. Piensen en la frialdad que exige este acto en concreto, señores. No es solo mentir sobre una identidad detrás de una pantalla, pero es tomar el cuerpo, el nombre y el rostro de la persona que se planea asesinar y usarlo como cebo para atraer al hombre que, según el que diseñó el plan, cargaría después con la culpa del crimen frente a la policía, frente a la familia y frente al mundo entero. Finalmente, el hombre que responde a ese perfil se llamaba Joseph Ryan. Tenía 39 años, vivía en Springfield, Virginia, a poca distancia de la casa de los Banfield. No hay nada en su historia pública que sugiera que buscaba algo distinto a los miles de personas que buscan en plataformas de ese tipo. Una experiencia consensuada, negociada previamente entre adultos y dentro de una comunidad que normaliza el juego de roles, el intercambio de poder como parte legítima y para muchas personas sanadora de la sexualidad humana. Joseph creía que iba a encontrarse con una mujer llamada Christine, dispuesta a un escenario de sumisión simulada, lo que en las comunidades de prácticas BDSM se conoce como el juego de agresión consensuada. Es importante decirlo con claridad, porque forma parte de la responsabilidad editorial de este relato. Esa práctica, cuando se acuerda con límites explícitos y palabras de seguridad, no tiene absolutamente nada de patológico ni peligroso en sí misma. El problema nunca fue la práctica sexual. Aquí el problema fue que del otro lado de la pantalla no estaba Christine, la mujer real que podía haber negociado o rechazado ese encuentro. Estaban dos personas que planeaban matarla a ella, usando su nombre de fábrica, usando su nombre para fabricar, sin que él lo supiera, a su propio verdugo involuntario. Y esto quizás, la perversión más profunda de todo este caso, es que convertir un espacio construido sobre el consentimiento explícito en un mundo de fetiche que exige una comunicación constante, límites claros y acuerdos previos, en el escenario de un engaño que anula por completo el consentimiento de todas las personas involucradas. En el caso de Joseph, que nunca supo realmente con quién hablaba, y el de la propia Christine, cuya identidad fue robada para construir la trampa que terminaría matándola. Quienes forman parte de las comunidades de las prácticas BDSM suelen insistir, y con razón, en que su cultura interna gira alrededor de una palabra: negociación. Antes de cualquier encuentro se conversan límites, se acuerdan palabras de seguridad, se explican los roles. Es, en muchos sentidos, una de las subculturas sexuales más reguladas por el consentimiento explícito que existen. Lo que hicieron Brendan y Juliana fue secuestrar esa cultura de negociación transparente para fabricar exactamente lo contrario. Un evento donde ninguno de los tres seres humanos involucrados, Joseph, Christine y en cierto sentido incluso la niña que dormía a pocos metros, jamás tuvieran la oportunidad realmente de decir que no. La noche del crimen, el 24 de febrero de 2023, se ejecutó el plan. Según el testimonio posterior de Juliana Pérez Malgáez, esa mañana ella esperó en un auto afuera de su casa, con la niña de 4 años de la familia en el asiento trasero. Cuando Joseph Ryan llegó a la vivienda, ella llamó a Brendan, quien aguardaba cerca,
en un McDonald's del vecindario, sosteniendo una coartada de rutina absolutamente cotidiana. Comprar un café, esperar una llamada, como a cualquier otro padre de familia, en una mañana cualquiera. Al recibir el aviso, Brendan se dirigió a la casa. Juliana se llevó a la niña al sótano y luego subió al dormitorio donde ya lo esperaba Joseph Ryan, quien, según la reconstrucción de la fiscalía, había llevado consigo un cuchillo, creyendo que formaba parte del juego erótico que acordaron con Christine. Lo que ocurrió después es la parte más brutal de la historia, porque Brendan disparó contra Joseph Ryan y con el mismo cuchillo de Joseph había llevado para el encuentro que él creía consensuado, Brendan apuñaló a su esposa, Christine, repetidamente hasta matarla. Cuando Juliana notó que Joseph todavía se movía, disparó una segunda vez y lo mató. Después montaron la escena perfecta. Dejaron la puerta principal abierta, organizaron el matrimonio para que pareciera que un intruso había atacado a la familia y que Brendan, el marido, había respondido al disparo en defensa de su esposa. Una narrativa de heroísmo doméstico, construida sobre dos cadáveres y una hija de 4 años que esperaba sin saberlo en el sótano de su propia casa. Mientras arriba se terminaba de escribir la historia que ella escucharía durante años como la versión oficial de cómo murió su madre. Detengámonos un segundo, porque en la logística de esa mañana se revela con más crudeza la precipitación del plan. Aquí no hubo improvisación ni pánico. Aquí hubo roles asignados de cómo en cualquier operación planificada de anticipación se hace esperar a una niña fuera, en el sótano. El otro sostiene una coartada pública, comprando un café en un local, con cámaras y empleados que después, por supuesto, podrían confirmar su presencia. Y la comunicación se sostiene por teléfono. Sí, con una llamada que activa el siguiente paso. Aquí se nota que cada persona sabe exactamente qué hacer y en qué momento, pues esta coreografía ensayada con antelación es la prueba más contundente de que no estamos ante un crimen pasional, sino a una ejecución. Cuando llegó la policía, Brendan Banfield contó una historia coherente, casi cinematográfica, que había llegado a su casa y se había encontrado a un desconocido atacando a su esposa con un cuchillo, que había disparado para salvarla, que Juliana, presente en la casa, había disparado también al ver que el atacante seguía moviéndose. Y durante meses, muchos meses, esa fue la versión oficial. El de un esposo que mata para proteger, una familia que sobrevive por poco a la interrupción de una violencia extrema. Esta es una narrativa que apela a algo muy profundo, que nuestra psique colectiva. Y es que la idea del hogar como refugio inviolable y del intruso como la única fuente posible de amenaza real. Nadie, al principio, dirigió la mirada hacia dentro de esa casa como el verdadero origen del peligro. Y es que es comprensible, porque culturalmente nos cuesta mucho sostener la idea de que el peligro puede vivir dentro del círculo íntimo. Es más simple pensar que vino desde fuera. Pero, aunque no lo crean, las coartadas perfectas rara vez lo son del todo, pues la investigación forense empezó a mostrar detalles que no encajaban con la historia de un ataque casual. El patrón de la escena, la trayectoria de las heridas, la ausencia de señales genuinas de forcejeo prolongado con un intruso real y, sobre todo, el rastro digital. Aquí hablamos de los mensajes intercambiados en las plataformas de fetiches, los metadatos de las cuentas, los patrones de la escritura y, sobre todo, los horarios de conexión. Aquí los investigadores comenzaron a reconstruir el verdadero origen del vínculo entre Christine, o quien decía ser Christine, y Joseph Ryan. Y ahí apareció la primera fisura enorme en la versión oficial. La cuenta no había sido creada ni operada, según la teoría de la fiscalía, por la propia Christine, sino por Brendan y Juliana, usando su nombre e imagen sin que ella lo supiera jamás. Un elemento particular que llamó la atención de quienes siguieron este caso de cerca es que no había en el historial digital de Christine ningún rastro previo de uso de sitios de citas o fetiches, ninguna cuenta anterior,
ninguna búsqueda, ningún patrón de comportamiento que sugiriera realmente que ella hubiera podido estar explorando ese mundo por su cuenta. Para la Fiscalía, esa ausencia total de antecedentes era en sí misma una pieza de evidencia muy importante. Porque aquí no se trataba de una mujer con una vida digital paralela que un día decidió materializarse en su propia casa, sino de una identidad fabricada desde cero, en cuestión de semanas además, por dos personas que conocían perfectamente sus fotografías, su forma de hablar y sobre todo sus detalles de su vida cotidiana, porque esas personas convivían con ella todos los días y por lo tanto fue fácil. Aquí además es importante decir, y con honestidad de la editorial, que en este punto fue un objeto de disputa real durante un proceso judicial. Y no conviene simplificarlo, además. La defensa de Brendan argumentó que la evidencia forense digital no probaba de manera contundente o concluyente quién operaba la cuenta. Y llegó incluso a presentar un análisis propio, revisado por pares en una universidad, que sugería que era la propia Christine quien había usado el sitio anteriormente. El jurado, después de escuchar ambas versiones a lo largo de la semana, no encontró creíble esa alternativa y falló en el sentido contrario. Pero vale la pena señalar que no fue un caso de evidencia unívoca desde el primer día. Fue un caso que se disputó con peritos en ambos lados hasta el veredicto final. El quiebre definitivo llegó cuando Juliana Pérez Malgaes fue arrestada meses después, en octubre de 2023. Esta fue acusada de la muerte de Joseph Ryan. Poco después de su arresto, aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Se declaró culpable de homicidio involuntario, una figura penal considerablemente menos grave que el asesinato premeditado a cambio de testificar contra Brendan. Fue en ese testimonio donde emergió por primera vez, de la voz de alguien que había estado dentro de esa casa esta mañana, la arquitectura completa de un plan importante. El perfil falso, el arma comprada semanas antes, las prácticas de tiro, la espera en el auto con la niña, la llamada desde el McDonald's, el cuchillo que terminó usándose contra la propia Christine. Casi un año después del arresto de Juliana, en el 2024, la Fiscalía formuló finalmente cargos de asesinato agravado contra Brendan Banfield por ambas muertes. La de su esposa, la de Joseph Ryan, el hombre que nunca debió estar en esa casa y que murió sin entender jamás que había sido convertido en una pieza de un plan ajeno. El juicio de Brendan Banfield se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió a Estados Unidos y llegó con fuerza particular a Brasil por el origen de Juliana, pues durante semanas un jurado de 16 personas, 12 titulares y 4 suplentes, escuchó una narrativa cargada de detalles íntimos y perturbadores. El testimonio de Juliana describiendo paso a paso cómo ejecutó el crimen. La defensa cuestionando su credibilidad por el acuerdo que había firmado para reducir su propia condena. Y el propio Brendan, subiendo al estrado en su propia defensa para sostener hasta el final que él solo había reaccionado ante un intruso que atacaba a su esposa. El abogado defensor, John Carroll, insistió en que el testimonio de Juliana no podía sostenerse porque ella no tenía un incentivo directo y evidente para inculpar a Brendan. Una condena más leve a cambio de una comparación con la Fiscalía. Argumentó también que la investigación policial había estado sesgada desde el principio, construida sobre lo que él llamó textualmente un sesgo de confirmación entre los propios investigadores. Incluso llegó a sugerir que la propia Fiscalía había presionado a Juliana para que ajustara su relato a la teoría que ya tenía armada, una acusación que la Fiscalía rechazó de manera categórica. Aquí vemos a Steven Descano, el fiscal del condado de Fairfax. Este resumió después del veredicto algo que vale la pena repetir, porque ordena el sentido de todo el proceso. Dijo que los detalles del caso habían atraído atención nacional por la combinación de ingredientes que hacían casi novelesco este crimen. Una infidelidad,
un sitio de fetiches, un plan premeditado por meses de anticipación. Pero remarcó que, más allá del espectáculo mediático, el proceso judicial existía por una razón mucho más simple y mucho más dolorosa. Dos personas de esa comunidad, Christine Banfield y Joseph Ryan, habían sido asesinadas y merecían justicia y no morbo. Esa distinción importa especialmente para nosotros, que contamos estas historias, porque es fácil quedarse en la superficie llamativa del fetiche, del engaño, el giro del guión digno de una serie, y perder la vista que detrás de cada detalle escabroso hay una enfermera que ya no existe y un hombre que fue a un encuentro consensuado y que terminó siendo la pieza descartable, pues de un plan ajeno. El jurado deliberó cerca de 9 horas, repartidas entre 2 días. En febrero de 2026, encontró a Brendan Banfield culpable de 2 cargos de asesinato agravado, por la muerte de su esposa, Christine Banfield, y por la muerte de Joseph Ryan. Según los cronistas que cubrieron la lectura del veredicto, Brendan mostró muy poca emoción mientras escuchaba las palabras que definirían el resto de su vida. La sentencia llegó meses después, bajo la ley del estado de Virginia. Un asesinato agravado conlleva una cadena perpetua obligatoria y sin posibilidad de libertad condicional. La jueza Penny Azcarate, al dictar la pena, no ocultó lo que pensaba del caso. Dijo que el desprecio de Brendan por la vida de su esposa, alguien a quien se suponía había amado durante casi 11 años, resultaba casi inconcebible. Clasificó sus acciones como calculadoras y profundamente perversas. Juliana Pérez Malgáez, que ya había aceptado su condena por homicidio involuntario, recibió una pena de 10 años de prisión. La misma jueza le dijo con dureza que no merecía otra cosa que encierro y una vida entera de reflexión sobre lo que había hecho, y que esperaba que eso pesara sobre su conciencia por el resto de sus días. Hoy, la hija de Christine y Brendan Banfield crece sin una madre y sin un padre. Este está condenado a pasar el resto de su vida en prisión y ella, por desgracia, no va a poder ver nunca a su hija crecer. Aquí realmente es imposible no detenerse en este punto, porque en algún momento de esta historia hubo una niña de 4 años sentada en el asiento trasero de un auto y después en un sótano de su propia casa, mientras a pocos metros ejecutaban el plan que dejaría a su madre sin vida y que convertiría a su padre en un asesino. Ese, señores, es el costo que casi nunca aparece en los titulares ni en las portadas. La generación que hereda, sin saberlo, sin haberlo pedido ni poderlo evitarlo. El peso completo de una historia que empezó con una contraseña y un perfil falso y que terminó con 2 muertes en un dormitorio de Virginia y con un vacío que ninguna sentencia judicial, por muy dura que sea, puede llenar. Quien esté formado en el acompañamiento de niños que atraviesan pérdidas violentas sabe perfectamente del tipo de historias que estoy hablando y de que no se resuelven con el paso del tiempo ni con la explicación bien intencionada de adultos. Porque aquí, señores, la única víctima más grande es esta niña. Esa niña realmente va a crecer haciéndose preguntas que ningún expediente judicial puede responderlas de todo. Que recuerda, ¿qué le contarán? ¿Cómo integrar la imagen del padre que fue? Al mismo tiempo la persona que la cuidaba todos los días y el hombre que planeó con meses de anticipación el asesinato de su madre. No hay categoría psicológica que simplifique esto. Solo hay, en el mejor de los casos, un entorno de sostén adulto que la ayude y que con el tiempo esa historia no defina su vida por completo. Christine Banfield salvaba niños al borde de la muerte, turno tras turno, en un hospital pediátrico. Joseph Ryan solo buscaba, en una plataforma diseñada para el consentimiento explícito, un hombre adulto. Una experiencia compartida y negociable liberalmente. Una experiencia compartida y negociada libremente. Ninguno de los dos sabía que había sido convertido en una pieza de un tablero ajeno, diseñado para alguien que dormía cada noche a centímetros de su propia víctima. Y quizás esa sea la pregunta que en este caso nos deja más allá de la sentencia del veredicto.
¿Cuántas señales en la convivencia diaria de un matrimonio pueden pasar completamente inadvertidas hasta que la distancia emocional se convierte en un terreno fértil donde germina la idea de que la otra persona, la que comparte tu cama, tu hija, tu historia entera, es simplemente un obstáculo que hay que remover en el camino? Quédate porque vamos a mirar este caso desde el otro lugar, desde la psicología del apego, del trauma y de los sistemas familiares, para entender qué procesos internos permiten que alguien llegue hasta ahí. Si algo de lo que contamos hasta ahora te removió algo a la distancia, puede crecer en ese vínculo sin que nadie lo nombre, la manera en que evitamos el conflicto hasta que se pudre por dentro. Quiero decirte que no tienes por qué procesarla solo. En mis sesiones individuales de coaching terapéutico trabajamos exactamente eso. Los patrones de apego, de evitación, las señales que minimizamos en nuestros propios vínculos antes de que se vuelvan insostenibles. Encontrarás la información en la descripción. Los mecanismos psicológicos que permiten que un ser humano llegue hasta ahí. Vamos a mirar este caso desde los 6 marcos más distintos, con el apego, el trauma, el sistema nervioso, la sombra junguiana, los órdenes sistémicos y el sentido existencial, para no justificar nada, pero sí más bien para entender por qué ha pasado esto. Empecemos por la teoría de John Bowlby. Bowlby nos enseñó que el vínculo temprano con nuestras figuras de cuidado construye un modelo interno de cómo funcionan las relaciones. Si el otro es confiable, si el conflicto se puede reparar, si el vínculo sobrevive al desacuerdo. Lo que vemos en Brendan Banfield es compatible con un patrón de apego evitativo, llevado a un extremo patológico. En lugar de tolerar la incomodidad de un conflicto conyugal, de una negociación dolorosa o de una separación que implicaría una pérdida y vulnerabilidad compartida, eligió una opción que elimina por completo la necesidad de vincularse con el malestar del otro. Deshacerse de Christine no era solo deshacerse de su esposa, pues era deshacerse de la incomodidad relacional que ella representaba. En Juliana también se puede leer una dinámica de apego relevante, porque aunque tenga otro signo, la persona en esta situación dependía estructuralmente, migratoria, económica, afectiva. Encuentra una figura de autoridad como Brendan, una fuente de validación que quizás no tenía disponible en ningún otro vínculo cercano en ese momento de su vida. El apego ansioso, cuando se combina con aislamiento y dependencia real, puede volver casi impensable la opción de decir no a la persona de la que depende tu estabilidad. Seguimos con el trauma de Bessent van der Kolk, porque con su trabajo sobre cómo el cuerpo guarda la memoria del trauma nos ayuda a pensar no en los perpetradores, sino en quienes sobreviven a esa historia. Y aquí estamos hablando de la hija de esta pareja. El trauma no siempre se instala como un recuerdo narrativo claro, pues muchas veces, o a veces, se instala en el cuerpo, en la manera de sobresaltarse, de dormir, de vincularse con figuras de autoridad más adelante en la vida. Está claro que esa niña vivió, sin comprenderlo en el momento, una mañana que su sistema nervioso probablemente registró como peligro extremo. Incluso sin memoria explícita de los detalles, el trabajo terapéutico con sobrevivientes infantiles de violencia intrafamiliar no apunta a recordar mejor, sino a ayudar al cuerpo a soltar una alarma que quedó activada mucho después de que el peligro real terminara. Seguimos con el sistema nervioso de Stephen Porges y la teoría polivagal. Esta explica que ante la amenaza, el cuerpo no siempre elige pelear o huir, a veces elige el congelamiento. Es un estado de inmovilización, que no es debilidad ni es consentimiento, sino una respuesta automática del sistema nervioso ante un peligro que percibe inestable e inescapable. Es un marco útil para demostrar de una vez que cualquier lectura que sugiera que Joseph hubiera visto o hubiera sentido algo sospechoso, hubiera tenido o reaccionado por instinto. En los segundos finales de su vida, frente a un ataque súbito y armado, el cuerpo humano no opera con libre albedrío racional. Opera con circuitos de supervivencia que se activan en milisegundos, muy por debajo del nivel de la decisión consciente. Seguimos con la sombra de Carl Jung, porque Jung hablaba de la sombra como todo aquello de una persona que puede integrar conscientemente de sí misma. Porque Jung
hablaba de la sombra como todo aquello que una persona no puede integrar conscientemente de sí misma y que por eso proyecta, reprime o en casos más extremos actúa de una manera disociada del resto de su personalidad consciente. Está claro que Brendan Banfield lo construyó y durante casi 11 años una persona pública, impecable, agente federal, esposo, padre de familia. La sombra, el deseo de eliminar a su esposa, la capacidad de fabricar un engaño sexual con su identidad, convivió en paralelo, sin entregarse nunca a esa imagen consciente, hasta que se encontró la oportunidad de actuarse en el mundo real. Es un recordatorio incómodo, pero muy necesario, porque la fachada social impecable no es la garantía de la coherencia interna. A veces, es precisamente el mecanismo que permite que la sombra crezca sin ser cuestionada por nadie, ni siquiera por la propia persona. Y nos vamos a la mirada de las constelaciones familiares de Hellinger. Todo el sistema familiar tiene un orden, un lugar, cada miembro, un flujo de pertenencia y de exclusión. Cuando ese orden se viola de manera tan radical, cuando el padre se convierte en el asesino de la madre de su hija, el sistema familiar completo queda desorganizado durante generaciones. La hija de los Banfields heredará no solo la ausencia de su madre, sino la fractura en la orden más básica de la pertenencia: quién cuida, quién protege, quién se puede confiar dentro de su propio hogar. El trabajo sistémico con ese tiempo de heridas no busca explicar el hecho, sino ayudar, con el tiempo, a que la persona afectada pueda honrar a su madre y establecer un vínculo consciente y no idealizado ni demonizado con la historia de su padre, sin que ese peso defina su vida. Y nos vamos con Viktor Frankl, el hombre que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Este sostenía que incluso en las circunstancias más devastadoras, el ser humano conserva la libertad de elegir el sentido que le da a lo que le sucede. No estamos hablando aquí de que las decisiones de Brendan o Juliana las eligieron con sentido, porque ellos las eligieron con un sentido muy destructivo y posiblemente para resolver su propio malestar, ya que no se quisieron mirar por dentro. Hablamos de quienes sobreviven, de la hija de la familia extendida de Christine, la comunidad de Rose Bryan. Para ellos, la pregunta frankliana no es ¿por qué me pasó esto? Pero no tiene respuesta satisfactoria. La pregunta que de aquí es ¿qué voy a construir a partir de esto que no elegí? Esa es la última instancia, la pregunta que cualquier proceso terapéutico serio termina planteando frente a un duelo que no se puede deshacer, porque no se puede borrar el dolor, ni encontrar, ni siquiera con un acompañamiento y con tiempo, un sentido que permita seguir viviendo sin que la tragedia sea la última palabra. Quiero dejar claro que ninguno de estos marcos excusa lo que ocurrió en la casa de Henron. La responsabilidad penal y moral de Brendan Banfield y Juliana Pérez Malgáez es plena, y así lo determinó la justicia. Pero entender los mecanismos psicológicos detrás de la violencia extrema no es lo mismo que justificarla. Es, en todo caso, la única manera de reconocerla a tiempo la próxima vez, en una relación, en una familia o incluso en nosotros mismos. Si después de escuchar esta historia sientes que necesitas un espacio propio para mirar de cerca tus vínculos, tus patrones de apego o esas conversaciones pendientes que vienes evitando, mis sesiones individuales de coaching terapéutico están para eso. Trabajamos uno a uno, a tu ritmo, con las mismas herramientas psicológicas que usamos en este episodio: el apego, el trauma, el sistema nervioso y el sentido. Puedes reservar tu sesión en el link que te dejaré en la descripción. Como siempre les digo, ámense, quiéranse y respétense incondicionalmente. Piensen que el mundo es mejor cuando están ustedes, que merece la pena que se den una oportunidad. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén viendo. Gracias.